¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en el mundo espiritual justo antes de dormir? La noche no es solo un tiempo de descanso, es también un momento donde el Espíritu de Dios puede obrar profundamente en tu vida. En Salmos 4:8, David declara: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Este versículo revela un misterio. Cuando el corazón se entrega a Dios antes de dormir, el Espíritu Santo se acerca, busca, consuela y renueva. Hoy exploraremos cómo una simple oración pronunciada antes de cerrar los ojos puede abrir las puertas a la presencia divina. Demostraremos cómo invitar al Espíritu Santo a visitarte en la quietud de la noche, transformando tus pensamientos y fortaleciendo tu espíritu. ¿Estás listo para descubrir las palabras que pueden cambiar tus noches y despertar tu alma al poder de Dios? Durante el día estamos rodeados de ruido, de pensamiento disperso, de responsabilidades que consumen nuestra atención y de distracciones que apagan nuestra sensibilidad espiritual. Pero cuando la noche cae y el mundo se aquieta, el alma entra en un estado completamente distinto. Es justo antes de dormir cuando nuestros pensamientos se vuelven más sinceros, cuando lo superficial se desvanece y lo profundo sale a la luz. En ese momento sagrado, nuestras palabras adquieren un peso que muchas veces no comprendemos. Es ahí donde muchos se pierden repitiendo pensamientos de temor, frustración o simple vacío, sin darse cuenta de que están sembrando en el terreno espiritual del descanso. Proverbios 18:21 declara: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta no es solo una advertencia, es una revelación. Lo que decimos antes de dormir tiene la capacidad de atraer presencia o de alejarla, de abrir puertas al Espíritu Santo o de cerrarla sin darnos cuenta. David, un hombre conforme al corazón de Dios, comprendía esto profundamente. En los salmos vemos cómo terminaba su día, no con quejas, sino con palabras de confianza y adoración. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Esta declaración no era una simple oración de buenas noches. Señor, me sima ormes en que comparera. Era un acto de entrega, una forma de invitar a Dios a ocupar su habitación y a velar por su alma. Cuando pronunciamos palabras cargadas de fe, de rendición, de búsqueda genuina, no solo cerramos bien el día, sino que extendemos una invitación al cielo. El Espíritu Santo no es indiferente a un corazón que se abre en los últimos minutos del día. Él se acerca a quien lo llama con sinceridad, a quien se atreve a terminar su jornada no con distracciones, sino con comunión. Jesús mismo, en los momentos más oscuros antes de su sacrificio, eligió la oración como su despedida del día. En el huerto de Getsemaní, mientras todos dormían, él hablaba con el Padre. No dejó que el sueño lo dominara sin antes rendirlo todo. Esa actitud sigue siendo un modelo para nosotros, porque cuando eliges tus últimas palabras con intención espiritual, tu habitación deja de ser un lugar común y se convierte en territorio santo. Mientras el cuerpo duerme, el mundo espiritual permanece despierto. La noche no es un vacío sin significado, es un territorio donde se libran batallas, donde se revelan misterios, donde se manifiestan presencias. En las Escrituras, la noche aparece una y otra vez como un tiempo de intervención divina. En Job 33 contra 15-16 se nos dice: en sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Este pasaje revela una verdad poderosa.
Dios no está limitado por nuestra vigilia. Él actúa incluso cuando cerramos los ojos. Y muchas veces es en ese estado de descanso cuando puede hablar sin que nuestra mente interfiera. Pero no todo lo que ocurre en la noche viene de Dios. Así como el cielo busca acercarse, también el enemigo aprovecha la vulnerabilidad del alma para sembrar miedo, confusión o perturbación. El descanso fue diseñado por Dios no solo para restaurar el cuerpo, sino para ministrar el espíritu. Cuando un corazón se acuesta con paz, con una oración sincera, con un reconocimiento de la presencia divina, el sueño se convierte en un terreno fértil para que el Espíritu Santo obre. Pero cuando nos dormimos arrastrando preocupaciones, repitiendo pensamientos de enojo o encerrados en distracciones vacías, el alma queda expuesta y sin cobertura. En Efesios 4:27 se nos exhorta a no dar lugar al diablo, y esto incluye las horas nocturnas. No se trata de rituales, sino de intención. La intención que gobierna los últimos pensamientos del día determina qué puertas espirituales se abren mientras descansamos. La Biblia muestra que la noche es un espacio que Dios utiliza para revelar su voluntad. Fue de noche cuando Jacob vio una escalera que unía el cielo y la tierra y comprendió que Dios estaba en ese lugar. Fue también de noche cuando el Señor visitó a Salomón en sueños para entregarle sabiduría. Estos momentos no fueron accidentales, ocurrieron en una atmósfera preparada por la fe y la disposición. Cuando dormimos con un espíritu rendido, reconocemos que incluso nuestro descanso le pertenece a Dios. Entonces el sueño deja de ser un simple acto biológico y se convierte en una oportunidad para que el Espíritu Santo se acerque, ministre y transforme desde lo más profundo. Hay palabras que abren caminos en lo invisible. Declaraciones que cuando brotan de un corazón rendido, no solo se escuchan en la tierra, sino que resuenan en el cielo. En la quietud de la noche hay una frase sencilla que, dicha con entendimiento espiritual, tiene el poder de atraer la atención del Espíritu Santo. No se trata de una fórmula mágica, sino de una expresión que nace de la humildad, del reconocimiento de nuestra dependencia total de Dios. Cuando alguien, justo antes de dormir, pronuncia con sinceridad: Espíritu Santo, háblame esta noche, que tu siervo escucha, algo se activa en el ámbito espiritual. Esta petición no es nueva, es un eco de lo que dijo el joven Samuel cuando Dios lo llamó en la oscuridad. En 1 Samuel 3:10 está escrito: entonces vino Jehová y se detuvo y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Esa respuesta simple abrió un diálogo entre el cielo y la tierra. Samuel no pidió riquezas, ni protección, ni sueños agradables. Pidió escuchar, y eso es exactamente lo que el Espíritu busca. Un corazón dispuesto a oír, no solo a pedir. Cuando esta frase se dice con reverencia y fe, no es solo un susurro antes de dormir, es una llave que abre la puerta a una comunión más profunda. Jesús mismo enseñó que el Espíritu Santo vendría para guiarnos a toda verdad y enseñarnos todas las cosas. Pero también afirmó que el Espíritu no se impone, sino que responde a quienes lo reciben y lo honran. En Apocalipsis 3:20 el Señor declara: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa puerta no siempre se abre con grandes actos. A veces basta una oración sincera al final del día,
una frase dicha desde el alma que invita al Espíritu a llenar el silencio de la noche con su voz. Cuando un corazón se expresa así, sin distracción, sin resistencia, la atmósfera se transforma, el lugar común se vuelve sagrado, la habitación se convierte en altar y el Espíritu, fiel a su promesa, busca, se acerca y habla, porque donde hay un corazón atento, hay una cita divina esperando ser cumplida. Desde tiempos antiguos, la noche ha sido un escenario donde lo divino y lo humano se encuentran. La oscuridad no limita a Dios, más bien lo revela de formas inesperadas. En las Escrituras hay momentos clave donde el Espíritu de Dios irrumpe en el silencio nocturno para hablar, para advertir, para confirmar un llamado o entregar un mensaje celestial. No hay casualidad en esto. La noche, despojada del bullicio del día, se convierte en el momento propicio para que el alma perciba lo que a plena luz no logra comprender. Fue mientras dormía que Dios se acercó a Jacob con una visión de una escalera que unía el cielo con la tierra. Génesis 28:16 describe su despertar con asombro. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Esa declaración revela más que una experiencia, muestra una condición espiritual. La presencia de Dios puede estar obrando mientras descansamos, aunque no siempre la notamos. El Espíritu Santo no necesita de grandes escenarios para manifestarse. Su manera de obrar muchas veces es sutil, pero profundamente transformadora. En la historia de Samuel, el llamado de Dios ocurrió mientras él reposaba cerca del arca. No fue un acto teatral, fue una voz suave, repetida, insistente, que solo fue reconocida cuando el corazón aprendió a distinguirla. Lo mismo ocurrió con Salomón, a quien Dios visitó en sueños y le ofreció un regalo que cambiaría su reinado. Esa elección no fue fortuita. La disposición del corazón en la noche es lo que permite ese tipo de encuentros. En Mateo 1:20, el ángel del Señor se le aparece a José en un sueño para confirmar el propósito divino en su vida. Una instrucción clara, dirigida, sin confusión. Esto no fue una excepción, fue una evidencia más de que cuando el corazón está preparado, el cielo encuentra su canal para hablar. La noche, cuando está consagrada, se vuelve un lugar de revelación. El Espíritu no se limita al culto ni a la oración pública. Su voz se hace presente en lo íntimo, en el silencio donde nadie más escucha. Y es ahí cuando se ha pronunciado la frase correcta, cuando el alma está quieta, cuando las palabras del día han cesado, que la voz del Espíritu se eleva, no como eco de nuestros pensamientos, sino como una respuesta desde lo alto. Así como hay llaves que abren la puerta al mover del Espíritu, también existen barreras que impiden su acercamiento. No por ausencia de poder, sino por la resistencia del corazón humano. Cuando una persona se acuesta sin haber perdonado, cuando guarda rencor, orgullo o impureza en lo oculto del alma, crea una atmósfera incompatible con la presencia del Espíritu Santo. Efesios 4:30 nos advierte con claridad: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta instrucción no es simbólica. El espíritu puede ser entristecido, puede ser alejado cuando el interior está contaminado por pensamientos y actitudes que contradicen su naturaleza. El corazón que no se examina al final del día corre el riesgo de dormir con puertas abiertas a la oscuridad. En lugar de ser habitación del Espíritu, se convierte en campo vulnerable a las sombras. La falta de arrepentimiento sincero, el apego a pensamientos impuros
o la negligencia espiritual no son asuntos pequeños, son grietas que, si no se cierran, impiden que la voz de Dios se escuche claramente. David lo entendía bien. En el Salmo 139 contra 23-24 oraba: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este tipo de oración no es solo un acto de humildad, es una limpieza que prepara el ambiente para que el espíritu repose. El lenguaje, los hábitos digitales antes de dormir, las conversaciones mantenidas en secreto, todo lo que ocurre en lo invisible de una habitación puede convertirse en un muro entre el hombre y Dios. No se puede buscar al Espíritu con los labios cuando el alma ha sido entregada durante el día a lo contrario de su voluntad. No se trata de perfección, sino de disposición, de estar consciente de que cada acción cuenta, incluso las que parecen insignificantes. Isaías 59 contra 2 lo confirma: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dormir con el corazón limpio no es una sugerencia piadosa, es una necesidad espiritual. Es la preparación para que cuando la noche se cierre y todo se vuelva silencio, el espíritu no pase de largo, sino que encuentre reposo. No basta con decir las palabras correctas si el ambiente que la rodea no ha sido preparado. El Espíritu Santo no visita cualquier espacio, sino aquel que ha sido apartado, consagrado, dispuesto para su presencia. Así como el tabernáculo debía ser purificado antes de que la gloria de Dios descendiera, así también nuestra habitación necesita ser un lugar en el que todo respire reverencia, no por apariencia, sino por esencia, porque donde hay santidad hay atracción divina. En 2 Crónicas 7 contra 1, cuando Salomón terminó de orar, dice la escritura que descendió fuego del cielo y la gloria del Señor llenó la casa. Ese fuego no cayó sobre un lugar casual, sino sobre un altar preparado con esmero y obediencia. Antes de dormir hay actos que predisponen el espíritu: apagar el ruido que contamina, cerrar la puerta a todo lo que interfiere con la paz, silenciar el alma para que la voz de Dios no tenga que competir con voces ajenas. No se trata de un ritual externo, sino de una limpieza interna que se refleja en lo externo. En Josué 3 contra 5, el pueblo recibió esta orden: santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. La santificación es una señal, le dice al cielo que ese corazón está listo, que no hay resistencia, que se espera algo más que descanso, se espera una visita. El espíritu busca un lugar donde pueda reposar, no solo pasar, un lugar donde sea recibido con honra, donde el ambiente lo refleje, donde las palabras finales del día no estén contaminadas de ansiedad o ligereza, sino marcada por la expectativa. La habitación se convierte en santuario cuando es gobernada por el deseo de comunión. Y ese deseo no se manifiesta solo en lo que se dice, sino en lo que se guarda, en lo que se permite habitar allí. Filipenses 4 contra 8 nos instruye: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Esa meditación es el incienso que sube antes del sueño, es la fragancia que invita al espíritu a acercarse. Cuando un corazón y un espacio se han alineado con la voluntad de Dios, cuando el alma se rinde en silencio y el cuerpo reposa en fe,